Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy vamos a conversar sobre los ciclos políticos en América Latina. En ocasión justamente de que en este pasado mes de noviembre se celebraron importantes elecciones, tanto presidenciales como congresionales, por ejemplo, Chile, Honduras, Nicaragua, Venezuela, todas estas en la región. Podríamos decir que gracias al auge de las democracias y en parte también a la interconectividad y a las comunicaciones, en las últimas 4 décadas las elecciones se han convertido en el mecanismo legítimo para llegar al poder, con excepción de Cuba. Sin embargo, en América Latina predomina el presidencialismo, donde más que un régimen se vota por un candidato. Aunque por supuesto influye la fuerza del partido político que lo respalda, a menos que también se da que no surja lo que se le llama un outsider, producto del desgaste y la corrupción de los partidos que llegaron antes al poder, como fue el caso de Venezuela. Los ciclos de bonanza económica y progreso social en América Latina van muy unidos a la economía y al precio de las materias primas o commodities. América Latina logró gran auge económico con las exportaciones de materias primas a altos precios y en grandes cantidades, principalmente para el mercado asiático, que estuvo en pleno desarrollo. Ahora, todos sabemos, ¿verdad?, que la situación económica influye radicalmente en la intención del voto, y eso lo sabemos en carne propia, ¿verdad? Bueno, a partir del 2014 baja la demanda asiática y con esta también los precios de las materias primas. Con esta situación, las políticas sociales se van restringiendo y se necesitan mayores préstamos internacionales. A finales de la década de los 70, los países de América Latina tuvieron una transición hacia la democracia, valorando el respeto por los derechos humanos, pero el Estado seguía siendo el timón de casi todo. Ahora bien, la severa crisis económica a inicio de los 80 y la hiperinflación y el malestar general de la gente provocó lo que se le llamó el ciclo neoliberal, basado en los presupuestos del Consenso de Washington, con procesos de privatizaciones y achicamiento del Estado para simplificar la gobernabilidad. Pero a finales de la década de los años 90 se produce un giro hacia la izquierda, impulsado por un proceso de fuerte movilización popular y crisis económica generalizada que reivindica el papel del Estado como facilitador del desarrollo y de políticas sociales. Surgen figuras carismáticas como la de Hugo Chávez, que logró un liderazgo regional en toda la región, valga la redundancia, de mano de los altos precios del petróleo. En el 2013, con la muerte de Hugo Chávez, la caída de los precios del petróleo y las materias primas, viene el final de este boom económico que financiaba las políticas sociales y se pinta otro escenario. Otros acontecimientos han impactado la región, como el destape del escándalo de Odebrecht, por ejemplo, con grandes repercusiones en América Latina, incluyendo la República Dominicana, y esto embarró a varios gobiernos, ¿verdad? Para analizar este tema, hemos invitado al analista de temas internacionales Emil Chireno, abogado, experto en asuntos internacionales, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, y es también director del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales y profesor de Derecho y otras asignaturas también en varias universidades. Bienvenido, Emil Chireno. Bueno, un gran placer para mí, Mónica, estar contigo como siempre. Son conversaciones muy ricas. Sí, en las que yo siento que aprendemos mutuamente y el público que nos ve también aprende mucho. A mí me encanta conversar, casi es divagar, sobre estos temas tan interesantes. Las izquierdas y las derechas, ¿verdad?, son un tema sobre el tapete y vigente desde hace mucho tiempo. Y yo te pregunto, a tu juicio, ¿a qué lado del péndulo se sitúa América Latina en este momento con la celebración de estas últimas elecciones? ¿Y cuáles son, verdad, en la actualidad, los dilemas más importantes en la región como resultado de los últimos gobiernos y de su economía? Y si realmente seguimos teniendo un catálogo de issues, de características que son de izquierda y son de derecha, porque también en los últimos tiempos hemos visto incluso una derecha rebelde,
una derecha reactiva. Seguimos teniendo esa separación. Yo te doy el pie y tú comienzas. Bueno, mira, yo siento que el mundo ha cambiado mucho y el péndulo con el que nosotros usualmente analizamos las políticas de los gobiernos en América Latina ya no se debe ver como se veía en los 90. ¿Qué es izquierda y qué es derecha en un contexto de tanta insatisfacción social? Donde ambos han defraudado la población. Polarización política, correcto. Yo creo que más bien hay que hablar de extremos, sean de izquierda o sean de derecha, pero son los extremos los que están de moda, los extremos polarizantes. América Latina hay que entender que tiene un contexto muy particular que no se da en ningún otro lugar del mundo, y es que fue la región, primero, que venía creciendo o estancada, si se quiere, antes de la pandemia, en esta última década, como tú muy bien reseñaste. Y ese hecho, por sí solo, ha generado y venía generando mucho descontento en la región en los últimos 5 o 10 años. Si le sumamos a eso, que fuimos la región más duramente golpeada por el COVID, o sea, América Latina tiene aproximadamente un 8% de la población mundial, pero tuvo al día de hoy aproximadamente un 32% de la muerte por COVID. O sea, somos menos, pero nos morimos más. Sí. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. y la fundamental es el tema de la debilidad de muchos estados y los elevados niveles de informalidad que hay en las economías latinoamericanas. Entonces, eso ha hecho que muchos avances que se habían logrado en la primera década de este nuevo milenio, como por ejemplo la reducción de la pobreza extrema, ahora hablemos de un retroceso. Por ejemplo, en América Latina en este último año hay 22 millones de nuevos pobres. Y eso es algo que es muy lamentable. Y que había costado mucho. Que había costado mucho, décadas, para poder lograrlo. Entonces es una pena que el COVID pues haya impactado de forma tan negativa. Entonces cuando hay malestar social, no es un secreto para nadie que hay cambios políticos. Y esos cambios políticos yo creo que responden más que a la orientación político-partidaria del incumbente o del candidato, responden a quien estaba en el momento del problema. Por ejemplo, en el caso brasileño, nosotros tenemos a un Jair Bolsonaro que llegó en un contexto distinto, de hecho tiene elecciones el año que viene, hace 5 años, con un desgaste enorme del PT y de la izquierda brasileña, y viene con un discurso completamente diferente. Pero irónicamente este señor, que se autodenominaba el Trump latinoamericano, ahora aparentemente va a perder las elecciones del año que viene. ¿Y quién vuelve? El procesado por la justicia y luego liberado 2 veces presidente, Ignacio Lula da Silva. Eso es lo que aparenta que va a ocurrir en Brasil. Entonces, en Brasil no es un tema de izquierda o de derecha, es del incumbente, porque cuando él llegó, sus niveles de popularidad, lo recuerdo yo, eran enormes. Estaban por encima del 60%. Y cuando Lula llegó también eran enormes. Lo mismo. Entonces, cuando vienen puntos de inflexión económica que tienen consecuencias sociales, pues hay cambios. O sea, es la economía. La economía lo que sube y baja demasiado. La economía, pero también el desgaste de la partidocracia. Porque hay casos, y yo creo que el mejor ejemplo de que nosotros no podemos estar viendo las cosas ya con el péndulo izquierda y derecha es Nayib Bukele. Sí, exacto. ¿Cómo calificamos nosotros a Nayib Bukele? Porque si uno se va a las ideas clásicas que definen a los políticos de izquierda o de derecha, uno va a encontrar que en la derecha hay una inclinación mayor a promocionar el rol del mercado en el manejo de la economía y a reducir el tamaño del Estado. Pero ya ese dogma del Estado liberal, del Estado pequeño, del consenso de Washington, de la idea de que los mercados pueden más que el Estado, eso está desfasado. Y está desfasado hasta en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la izquierda es igual de proteccionista o más que increíblemente las izquierdas de las últimas décadas, pero que la derecha. Hasta los republicanos hablan de aranceles para China y de proteger industria y de subsidiar el sector agrícola. Entonces, y Trump fue un ejemplo. Ya esos economistas, y tengo muchos amigos de esa época que se niegan a aceptarlo, que fueron educados en esa idea, en ese dogma liberal de la escuela de Chicago, tienen que entender que el mundo cambió. Y hay algo que ha dinamizado aún más ese cambio. Y es el mismo COVID. ¿Qué es lo que la gente siente cuando hay una pandemia como la que vimos nosotros recientemente? Miedo, inseguridad,
Te necesito, Estado. El Estado grande llegó para quedarse. Sí. The Economist lanzó hace 2 semanas un reportaje interesantísimo, especial, enfocado en cómo el tamaño de los estados en el mundo entero solamente ha crecido y se espera Sí, que en la crezca próxima más. década crezca más. Porque el Estado asume de manera progresiva la prestación de cada vez más servicios. Incluso ahora donde los estados han tenido que endeudarse mucho más allá de lo que se esperaba. Eso cambió el dogma de la deuda, que es otro de los paradigmas destrozados de la economía liberal. No, que si tú te endeudas mucho hay problemas. Bueno, pero resulta que ahora estamos en el tiempo del dinero barato y hay que endeudarse obligatoriamente, porque si no, no se pueden prestar servicios públicos. Entonces ya no da tanto miedo a la gente decir, sí, el gobierno tiene una deuda que equivale al 70% del PIB. ¿Por qué? Porque la mayoría lo está haciendo. Y durante el COVID, especialmente los gobiernos latinoamericanos, y preocupantemente República Dominicana en ese grupo, han tenido que recurrir bastante al endeudamiento porque hay un tema. Pero y el es mismo que- Estados Unidos. Y el mismo Estados Unidos ¿Y también. cuánto dinero repartió Estados Sí, eso es Unidos una en los locura. Estados Unidos, que de hecho se nos reflejó en nuestra economía en las remesas y nos hizo mucho bien? Sí, nos hizo O sea que mucho el bien. propio Estados Unidos se endeudó tremendamente. Enormemente. Y, Entonces, el partido, o sea, el Congreso tuvo que aprobarlo, aunque fuera el partido en contra. sí, porque es que estábamos en un contexto de emergencia. El año pasado, lo que sea que pidieran los gobiernos, se lo iban a dar los congresos, porque el mundo estaba asustado. Ahora, ¿cómo impacta todo este tema del endeudamiento alto, de la pandemia, de la debilidad económica, del malestar social? Bueno, que nos vamos a los extremos. Y el ejemplo clásico, o no clásico, el ejemplo más vigente ahora mismo, de cómo una democracia completamente estable, donde la partidocracia exacto. había imperado, se está convirtiendo en una democracia de extremos, es Chile. que lo Ahora mencionabas es un ahorita. es un tema sumamente interesante. Es sumamente interesante que también uno podría argumentar, y eso es algo que de hecho hemos hablado, yo creo que tú y yo en otros contextos, cuando hablábamos de Macron la última vez que yo estuve por aquí, Sí. que la crisis de los partidos comenzó hace mucho. Lo que pasa es que sus efectos se están viendo en diferentes etapas. ¿Tú y en te diferentes refieres lugares. en Chile o en la No. Porque A los partidos. no, porque- claro, pero y Chávez fue el ejemplo número 1, porque Adecos y Copellanos destruyeron Venezuela. Correcto. Y eso fue hace ya, que 98, hace mucho Muchos tiempo. años. Pero en la actualidad nosotros estamos viendo que las figuras como tal están por encima de los partidos. La gente está cansada de los partidos. Y Chile es el ejemplo clásico de eso ahora mismo. ¿Por qué? Porque tú tienes a los socialdemócratas que gobernaron con diferentes caras, pero gobernaron, y también a la derecha tradicional, que le fue malísimo. Cuando uno ve la primera ronda electoral que ocurrió ahora en noviembre, Sí. malísimo. La candidata de la socialdemocracia chilena, sí. yo pensaba O sea, que iba- los del centro le fue malísimo. Pero mal. Yo A pensaba los que iban a extremos llegar fueron que le fue mejor. por lo menos un 15, no llegaron ni un 15% la socialdemocracia chilena. Y está Cast, que fue el de se supone que es extrema derecha, como dicen, parece que tomó un 23%, creo que fue, Sí. y el otro un 17%, y ahora se ha revertido. ahora se ha revertido. Ahora tiene mucho más este muchacho Boric. De la extrema izquierda. Entonces parece que va a tomar el poder. Parece. Y con esa asamblea constituyente pendiente, ¿qué tú crees que va a pasar con esa asamblea constituyente? Porque puede ser buena, pero también puede ser negativo. Depende de cómo se trabaje. Sí, todo depende, obvio. Pero Chile es un caso interesante. Porque Chile, como yo le dije a un amigo hace un tiempo, cuando se dieron las protestas grandes, decía yo, wow, se les rompió la tacita de oro, el trofeo a los economistas liberales de Sí, derecha, señor. que siempre ponían de ejemplo. De A mí me Chile. educaron con Sí, Chile como sí, ejemplo claro, en todo. De que todo. se puede y de que funciona. Lo que pasa es que nadie vio que debajo había un malestar social subyacente que ahora... Afloró. Sí, exactamente. Entonces, yo veo que Chile, al igual que otros países, va a ser gobernado por un partido no tradicional. Pero recuerda, y lo veo tanto en la política y con los políticos, que una cosa es hacer campaña y otra es gobernar. Por supuesto. Obviamente, Muy buen punto. el discurso de la política electoral siempre Es bello. es más extremo, no, y es más extremista. Te Claro, prometen es más cosas que son extremista. imposibles. Y Entonces, después cuando se tú llegas al moderan. poder y ves ¿verdad? Ahora, de que hay un cambio de paradigma en Chile, sí lo hay. Bueno, en México pasó eso. López Obrador ha resultado muy moderado. Moderado y ahora con unos niveles de impopularidad altos también, a pesar de tener unos Lo niveles mismo de del popularidad. desgaste, lo mismo del desgaste. Es lo mismo del desgaste. En el caso otro caso interesante para mí es Ecuador, Sí. que el correísmo,
Bueno, trajo a Lenín Moreno, que era una versión, digamos, que 2.0, aunque quiso clavar el cuchillo por detrás Sí, a su predecesor. a su predecesor y progenitor político. Sí. Ahora un cambio total de paradigma, porque Guillermo Lazo es otra cosa. Sí. Ahora, ¿puede Guillermo Lazo lograr mucho si el país está en un estado de inseguridad tan grande como el que tiene? Si las cárceles hay motines todos los días, que bueno, hubo uno que mataron el otro día, 100 y pico de personas, una cosa impresionante. Hay problemas. Entonces, al final, aunque tú vengas con una agenda, las limitaciones del poder, las crisis, la inseguridad, la prestación de servicio básico, la pandemia, te limita. Yo creo que por eso es que es cada vez más difícil en la práctica de distinguir cuando hablamos de un presidente que realmente es de izquierda y cuando hablamos de uno que realmente es de derecha. Hay casos clásicos que ya sabemos lo que son, por ejemplo, no lo voy a mencionar, Maduro es un dictador, eso lo sabe todo el mundo. Claro. Daniel Ortega es otro dictador también, eso lo sabe todo el Muy mundo. en entredicho esas elecciones. Sí, bastante cuestionables las elecciones y yo, por cierto, concurro, y lo dije en otro espacio y lo repito ahora, con la posición del gobierno dominicano al respecto. O sea, hay que condenar ese uno no puede quedarse callado, porque el quedarse callado es lo que precisamente... Entonces, Latinoamérica, digamos que la autocracia y los discursos duros están resurgiendo. No podemos decir que es un populismo de izquierda, como se decía hace un tiempo, porque hay populismo de derecha también. Sí. Lo que definitivamente no está de moda en ningún lugar, y me apena mucho porque ese es digamos, con la corriente política que yo comulgo, o el principio de vida con el que yo comulgo, es el de la moderación. El de que no hay que... Es verdad. No hay que decantarse ¿Qué es el por los correcto? extremos. Eso es lo que yo creo. ¿Pero por qué? Porque no vende. No vende. Es que no vende. Y no promete medidas contundentes, sino cambios graduales. Sí. Y el inmediatismo, especialmente en las generaciones más jóvenes, que quieren resultados rápidos, acción contundente. Claro, y que se han acostumbrado por el tipo de vida que llevamos. Correcto. Tenemos todo rápido, las comunicaciones son rápidas. De hecho, fíjate que en nuestro país favoreció a Luis Abinader el hecho de que la población quería cárcel para los culpables, y inclusive se criticaba, pero ya 6 meses de gobierno no hay nadie preso, y eso es lo que sé. Eso es, pero claro. un poco de circo también, sin hablar de que eso tiene que pasar, porque claro que hay que juzgar y tiene que haber consecuencias, no me estoy refiriendo a eso, sino la rapidez con que se quieren las cosas. Sí, la gente no entiende que los procesos son procesos pero ahí es que está el tema con los autócratas y los populistas. Te prometen, no, yo lo voy a meter preso. Y por eso... Y me paso por encima a los jueces y yo voy a dar un resultado. Y ese discurso en esta época vende. Pero eso hace también que el régimen se desgaste más rápido. Sí. Porque llega un momento en que pierde la credibilidad, porque nada de lo que se prometió se hizo, que ha pasado mucho en Latinoamérica con los gobiernos, tanto de izquierdas como de derecha. Yo creo que vale la pena para el público que nos ve también comentar un poquito los resultados del Latino Barómetro de este año, que se publicó hace poco menos de un mes, y que se ha convertido desde el 1995 pues, en el punto de referencia más o menos sobre las actitudes hacia la democracia que hay. Pero en la fueron región. deplorables esos resultados. Sí, es preocupante. Por ejemplo, donde se dice que ya no se cree en la democracia, que no hay... Bueno, no que no se cree, sino que la mayoría no se considera demócrata. Exacto. Es una mayoría... digamos que pequeña, ellos hablan de 48-52. Yo lo tenía por aquí, un de 52% decían que no se decantaba por la democracia, un 48% sí. Pero lo que sí recoge la encuesta, que yo creo que es significativo, es primeramente que los demócratas autodenominados como tal somos minoría en América Latina ahora mismo, y eso es algo muy preocupante, en mi opinión. Sí, muy preocupante. Segundo, que hay un nivel de insatisfacción con la gobernanza muy alta en América Latina. La gente entiende que los gobiernos no están dándole respuesta a las necesidades sociales que tienen, y eso se ha maximizado significativamente en tiempos de pandemia. Tercero, hay países donde, increíblemente, un porcentaje importante de la población, a pesar de todo lo que ha pasado, tiene fe en la democracia. ¿Y ustedes sabían que República Dominicana está en ese grupo? Sí, por suerte. Eso es algo que me hace sentir muy bien. Por suerte, claro. Sí, según la data de ese reporte, un 39% de los encuestados en República Dominicana dijo que cree firmemente en la democracia como forma de gobierno. Entonces eso es algo bueno para nosotros, pero malo en el contexto regional, porque indudablemente hay un cansancio, hay una erosión, la gente no ve los gobiernos como lo veía anteriormente, y eso supone un cambio de paradigma en la política. Mira, por ejemplo, otra cosa que llama la atención, candidatos que hacen campañas enteramente digitales, candidatos que ni están en el país
Y sacan, por ejemplo, el caso del chileno que quedó en tercer lugar, que vive en los Estados Unidos. Claro, que sacó creo que fue un 10%. Casi un 11%. Y eso me nunca pisó Chile. Todo fue por videos en internet. Pero ya eso la no forma es de hacer bueno, política. eso no es bueno. Yo no sé si es bueno o malo. Yo lo que Bueno, sé depende cómo se maneje. Exacto. Claro, Yo lo sí. que sé es que la forma de hacer política Sí, cambió. cambió, es verdad. Cambió significativamente. No, y aquí mismo lo vimos en las elecciones. Acuérdate que hubo candidatos a regidores y hasta, bueno, precandidatos, que eran simplemente figuras de youtuber. Sí, youtuber, influencer. Exacto, Y eran eso es influencers. algo, ¿qué te digo? Que ahí sí yo tengo mis reservas porque, Sí. al igual que en el periodismo, por ejemplo, aquí estuvo Cebrián, el del País, el otro día, Sí. en un tour en el foro de Casa de Campo. Y Cebrián decía que el periodismo profesional se encuentra en una crisis enorme. Sí, sí. ¿Por qué? Porque los periodistas tradicionales, profesionales, que hacen las cosas con criterio, que tratan de ser lo más objetivo posible, no están de moda. Los que están de moda No, son los que- influencers claro, que son por extremistas. supuesto. Entonces él decía, tú vas a una universidad, estudias 4 años periodismo, te pones a trabajar en un periódico y resulta que la entrevista de, por ejemplo, Claro. Lionel Messi, que tuvo una entrevista el otro día, en vez de dársela a un reportero del País o a un reportero de la New York Times, se la dan a un influencer, un gordito inglés ahí que tiene como 2 Porque millones venden de más, seguidores, exacto, porque tiene venden más. más de 2 millones de seguidores. Estaba buscando la encuesta, no la encontré. Entonces yo te pregunto, Emil, ¿cómo tú calificas el resurgimiento? No, porque es un nuevo surgimiento. La floración de las clases medias reclamando reivindicaciones en este orden que está político, que ha hecho que aquí mismo, en la República Dominicana, tuvimos en la Plaza de la Bandera los jóvenes otra vez interesados, en toda Latinoamérica ha pasado. También te quiero preguntar, ¿qué tanto hay fuerzas extranjeras que influyen en estas manifestaciones y en el financiamiento tanto de la derecha como de la izquierda? ¿Cómo influye esto? Fuerzas externas al país. Bueno, vamos con la primera parte. Las clases medias son las que están llamadas a liderar estos movimientos de protesta. El caso dominicano era atípico, Sí. porque aquí siempre ha habido una apatía muy grande en la clase media al activismo político. Eso de la Plaza de la Bandera para mí fue una catarsis social, y yo Sí, lo digo y me engranojo tremendo. porque yo me volví loco cuando fui. Me sentí muy orgulloso de ser dominicano por primera vez porque veía a la gente genuinamente indignada y genuinamente protestando, Preocupada. cosa que no se da aquí. Y empoderada. Y empoderar, eso está bien. Ahora, ¿cómo se traduce eso en el sistema político? Esa es la pregunta, porque en el caso dominicano, lamentablemente, yo siento que hubo, si bien la Plaza de la Bandera fue una catarsis en un contexto específico, yo siento que eso tuvo poco reflejo dentro del sistema político tradicional. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo porque es cierto que algunos de los muchachos que estuvieron en eso hoy son diputados. Sí, Por ejemplo, ahí está el sí. caso de este muchacho de Rodríguez. Alianza País. Sí, de José Horacio. José Horacio. Hay casos así, muy puntuales. Pero en términos generales, eso no llega ni a 5 ni a 10 en la Cámara Sí, de Diputados. pero es ya una participación que antes no existía. Es correcto, estamos progresando, pero no en la escala que se dijo en ese momento. La gente Sí. entendía que era revolucionario el cambio. Sí. Y siempre lo dije y lo mantuve. Aquí, yo no estoy hablando de otro país, el sistema de partido todavía es fuerte. Muy Aquí no hay liderazgos extrapartidarios. Eso va a cambiar en algún punto porque ya está empezando a cambiar en otros lugares. Pero aquí no ha pasado. Ahora, en América Latina, en otros lugares, sí ha pasado. Que precisamente estas manifestaciones y estas reivindicaciones sociales son las que han hecho este quiebre del sistema de partido. Vuelvo a Chile. Chile es un caso interesante. ¿De dónde viene Gabriel Boric, el candidato de la Sí, izquierda justamente chilena? de esas Es un manifestaciones. millennial, de Sí. 36 años. Y surgió en esas En manifestaciones. ese contexto, En ese contexto. en las protestas de los estudiantes, un Sí. líder estudiantil. Sí. Entonces, ahora estamos viendo en América Latina, si él gana, el primer potencial presidente de un país millennial, producto de una manifestación social extendida que tuvo su inicio en las clases medias. Y eso yo creo que es algo que se puede repetir en otros lugares. Lo que pasa es que Chile también tiene unas condiciones de organización, de la partidocracia, de la militancia, que no tienen otros países latinoamericanos. Definitivamente. En el caso, por ejemplo, dominicano, ¿qué convicción ideológica? No, por tú me estás ejemplo, hablando? Honduras, Aquí son colores. Nicaragua, Honduras por igual. Guatemala. Lo mismo. No hay realmente una organización a ese nivel. No. Pero eventualmente tendrán que surgir liderazgos Porque de que extrapartidos. Chile es uno de los países más avanzados de Latinoamérica, Sí, de eso no hay claro, duda. claro. Y de que bajo los gobiernos que fueron se logró un adelanto. Lo que pasa es que a veces hay que remediar la mata. Y es muy desigual. Ahí Es es que muy está el tema de desigual, Chile. es muy Que desigual. ciertamente es un país que logró muchísimo,
pero muy desigual. Y vivimos en una época donde la desigualdad se ha convertido, digamos que en el grito de marcha de millones de personas en el mundo. Claro, tú sabes que una cosa es la utopía y el ideal, y otra cosa es lo real. A mí hay una frase que no me olvida nunca, y la he repetido 1000 veces, de George Orwell en Animal Farm, que decía que todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Exacto. Eso quiere decir que no existe y ni existirá nunca Exactamente. ese ideal de igualdad plena. Sí. Ahora, por lo menos de crítica hacia la hiperconcentración de la riqueza que hay en muchos países. Chile es un caso interesante de eso. Crítica hacia gobiernos que parecen que trabajan más para el empresariado que para la ciudadanía. Que es muy de Latinoamérica. Eso es muy de Latinoamérica. Muy de Latinoamérica. Esa, si se quiere, complicidad porque de las cuando élites se habla de económicas con el poder. corrupción, no solamente se habla de la corrupción política, pero hay una corrupción electoral que corrompe a los políticos también. Sí, claro, los Y incentivos económicos. en Latinoamérica eso es muy fuerte. muy fuerte. Es muy que fuerte. no pasa tanto en Europa. No pasa todavía tanto en Europa. Ahora, Europa tiene otro problema, y es que hay una fragmentación muy grande del sistema de partidos. Entonces, tú tienes parlamentos con 25 partidos, y eso hace que ciertamente el sistema sea más representativo. Sí. Pero también la toma de decisiones la es muchísimo ingobernabilidad más por difícil, eso. claro. Sí. Tú casi estás llegando a eso. ¿Qué Entonces, está pasando también en Europa en este momento? en Europa en este momento, en Latinoamérica todavía no. Fíjate que los congresos en la región tienden a tener grandes bloques partidarios, y usualmente el bloque de partido de gobierno casi siempre Tiene mayoría. Sí. Eso es así. Exacto. Pero que en Europa no, y eso está causando... Un para problema. que ustedes vean que todo tiene sus claros y oscuros, porque se supone que la democracia es eso, que no todos los poderes estén del mismo lado. Sin embargo, cuando hay un fraccionamiento tal que cuando el Ejecutivo propone una ley y no pasa, entonces no puede gobernar. Vámonos a la pausa, Emil, volvemos enseguida. Emil Chireno nos acompaña en esta entrega y hablamos de política en la región, en Latinoamérica, de izquierdas y derechas, de cómo pues ya los populismos son de izquierdas y derechas y cómo hay una polarización. También hablábamos en el segmento anterior de Europa, de cómo hay una fragmentación del abanico político en casi todos los países, y eso hace que el Congreso muchas veces no pertenezca en su mayoría al partido gobernante, e incluso a veces en minoría. Esto dificulta la gobernabilidad, cosa que es un poco, porque también parecería que esto es bueno, pero realmente no lo es. Emil me decía en el intermedio, cómo los chinos dicen entonces que lo que funciona es el autoritarismo, ¿verdad? Y cómo hay que tener mano dura, y de hecho se han desarrollado. China es otra, después de estos nuevos gobiernos que son capitalismo de Estado, como ellos mismos a veces se llaman. Bueno, Emil, las clases medias, te preguntaba, ya hablamos de las clases medias, te preguntaba también cómo influyen el financiamiento de otros países, y no de otros países, me refiero a las izquierdas latinoamericanas o de donde sea, y las derechas, cómo se financian y cómo influye esto en el resultado final de las elecciones. Bueno, yo no creo que en Latinoamérica el financiamiento ideológico sea tan grande como se dice. A mí me luce que el financiamiento más peligroso no es el ideológico, porque eso lo va a haber siempre. Siempre hay un gobierno que le ayuda a otro, porque es el tema de la irrupción del narco en la política. Ese es el más serio. Y eso sí es un problema, porque es un problema generalizado en la región. En la República Dominicana no es un caso aislado, donde tenemos diputados presos en los Estados Unidos, no. Eso pasa en todos lados en América Latina. Sí. Y preocupantemente cada vez más vemos cómo el crimen organizado permea la política tradicional. Y eso sí yo creo que es un problema, porque eso lo que hace es subvertir el rol del Estado, secuestrar al regulador, secuestrar a quien persigue el delito, y de una forma u otra buscar, si se quiere,
que el Estado pues sea cómplice de actividades de crimen organizado. Claro, ese es el fin último. Hay muchos casos. Mira, el caso más controversial para mí, y uno de los más feos, porque esa es la palabra, es el de el expresidente de Honduras, casi expresidente, Juan Orlando, muy amigo del expresidente Medina, por cierto. Vino aquí con el tema de las visitas sorpresa, porque quería ir a hacer visitas sorpresa en Honduras. No lo recordaba. Sí, por ese señor tiene un hermano preso por narcotráfico en los Estados Unidos. En varios de los casos que está el hermano involucrado, se menciona a él como una de las cabecillas de esa red del hermano. Y yo estuve, por una coyuntura, en la delegación oficial que estuvo en CELAC, y el discurso de ese señor en CELAC, casi en su totalidad, fue dedicado a defenderse de sus imputaciones de narco. Entonces, cuando un presidente cae en ese nivel y tiene en su cercanía círculos que ya han sido procesados por la justicia, usted dice a ti que el nivel de penetración del narco en ese estado es enorme, es preocupante. Entonces, por eso no me sorprende a mí que haya un cambio de gobierno en ese país y que haya un cambio. Eso no me sorprende, porque obviamente es lógico. Eso lo que tú decías ahorita, es cuestión de desgaste del actual y se van al otro extremo. Entonces volvemos a que es pendular. Sí, ciertamente, ciertamente. No es por los logros. ¿Cuáles podríamos decir? Tú podrías identificar logros claros los hay, muchos, de izquierdas y de derechas en Latinoamérica. Lo que pasa es que ahí hay un tema. Y depende mucho de en qué posición política tú te encuentres. Si tú eres muy derechista, tú vas a decir que es verdad. Tú vas a tomar la data que te conviene. Por ejemplo, que me lo mandaron a mí ahorita por ahí, por WhatsApp, un amigo en común de nosotros. Que si el índice del hambre es mayor en Venezuela. A mí me lo mandaron. Tú sabes a quién me refiero. En Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua. Mira, tú ves. Los gobiernos de izquierda hay más hambre y ahí empieza entonces un debate grandísimo. Bueno, pero el problema es que si tú tomas esa métrica, ciertamente en esos tres casos, pero tú no puedes hacer una generalización en una región donde hay muchas democracias, más de 26 democracias. Tú no puedes hacer una generalización por tres gobiernos y decir que todos los que son de esa corriente han tenido el mismo resultado, porque no es así. Además, hay niveles de moderación. No, y además hay circunstancias también. Y hay circunstancias Ahora, también. claro que en esos tres, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua, es un desastre. Claro. Ahí no hay nada que decir. Eso es un desastre. Pero que no podemos generalizar. No podemos generalizarlo. Por eso a mí no me gusta decir, no, que la izquierda ha logrado, no, yo que la derecha ha logrado. No, eso no es cierto. Totalmente de acuerdo. Porque en cada país el contexto varía mucho. Es distinto. No podemos hacer generalizaciones. Y todos tienen sus conquistas. Todos tienen sus conquistas. Y además depende, o sea, es como un caso, un juicio, hay atenuantes. Depende de cómo está la economía en ese momento, qué pasó. Por ejemplo, ahora con la pandemia no podemos medir igual que en un contexto no pandémico. Que hay más pobreza ahora. Entonces, que eso es culpa del presidente, pero es que no, es imposible. Eso se le pegó al que estaba ahí. Claro, se le pegó al que estaba ahí. Entonces, eso... Un tema que sí también es importante, ahora que tú mencionas las cosas que se le pegan al incumbente, es cómo manejaron el COVID. El caso de Jair Bolsonaro es interesante. O sea, el negar tanto el asunto, el decir que esto es una gripecita, el bajarle la importancia en el país que tuvo y tiene todavía al día de hoy la tasa de mortalidad más alta por COVID en América Latina, que es Brasil, probablemente le cueste al gobierno. Y eso es algo que estuvo enteramente bajo su control. Algo que él enteramente pudo haber hecho bien y no lo hizo. Que no era tan difícil. No era tan difícil. Entonces el COVID también hay que decir que fue, digamos que cambió el juego. Ahora, la personalidad de Jair Bolsonaro es pintoresca, por llamarlo de alguna manera. Ahí hay un tema, ahí hay algo, ahí hay una condición. Que hemos tenido varios presidentes con la cabeza un poco desorganizada en Latinoamérica. Sí. ¿Tú no recuerdas un caso de uno que hasta grabó un CD musical? Sí, el que bailaba, te lo iba a mencionar. Sí. Bueno, el que bailaba es el vecino. No, ese también bailaba. El vecino, pero yo me refiero a ese mismo. Al de Ecuador. Ajá, ese mismo. Ajá. Sí, hemos tenido unos personajes en América Latina. Pero bueno, yo creo que al final, este ciclo electoral que viene, 2021-2024, vienen muchas elecciones. La próxima, la más cercana, es la de Chile, del 19 de noviembre, perdón, de diciembre, que es la segunda vuelta. Ahí es que se va a saber quién es que se queda con... Parece que está arriba Boric. Parece que está arriba Boric, porque Kast parece que ha jugado con fuego, con el tema de Pinochet, de servir de apologista. Ahora, qué locura, de muchas de las atrocidades o sea, en un político es imperdonable ese error. Aparentemente. Entonces, bueno, no sé qué va a pasar ahí. Y el único caso donde no va a haber una elección importante
es en Bolivia, porque Bolivia tuvo elecciones generales ahora. Sí. Luis Arce llega al poder, son 5 años, Sí, o sea que ahí no va a haber sí. elecciones. Pero después en todos los otros países habrán elecciones en los próximos 4 años. Nicaragua es un caso que lo tenemos que tomar con pinza, porque ahí también creo que son 4 o 5 años el mandato, Sí, creo que son sí, 4. sí. O sea que podría haber también una elección si se mantiene Ortega de aquí a allá. O sea, tú dices apresurada. No sé. O sea, yo no sé Debería. qué va a pasar. Debería. Yo diría que ojalá, pero... Sí, pero lo dudo. Ajá, yo lo dudo. Lo dudo. Creo que Maduro, calladito, dio un golpe político inteligente recientemente. Eso, nadie está mencionando eso, pero Sí, él se señor. acaba de legitimar políticamente. Sí, señor. Sí, con esas señor. últimas elecciones Tú sabes que congresionales. alguien que vive aquí me dice, una joven que no tiene ningún partidarismo político, me dice que ya ha llegado a un status quo Venezuela, que las personas que se han quedado y están ahí se han acostumbrado, y tú sabes que es como las mutaciones, que la gente se va acostumbrando y va buscando brechas y demás. Y que de hecho hay mucha gente que está haciendo negocio con el gobierno y que ya lo que la gente quiere es el menos malo de los chavistas, no otra gente, porque ya como que las aguas han tomado su nivel y están, y eso me lo dice una gente que no es chavista. Eso es grave. Ajá. Y es una consecuencia de la oposición venezolana. Yo diría que de las peores de América Latina, por un grado de fragmentación enorme. Ajá. La oposición fue la culpable. Medidas a destiempo, bueno. El punto es que al haber realizado estas elecciones congresionales, con observadores de la Unión Europea, de Naciones Unidas, ya nadie puede decirle a Maduro que esas elecciones eran fraudulentas, porque la comunidad internacional validó y aparentemente los candidatos del oficialismo se llevaron la mayoría de las gobernaciones del país. Sí, ¿no? Es un sistema federal. Yo creo que se la recordemos llevaron. eso. Entonces ya la crítica de antidemocrático, que todavía se le puede hacer, porque no es perdamos de vista, sumamente es un dictador. antidemocrático, claro, es un dictador. Lo que pasa es que supo legitimar un proceso electoral, algo que Daniel Ortega no supo hacer, porque obviamente lo de Daniel Ortega fue un circo, Sí, eso sí, de fue un apresar circo, a los opositores. Bueno, como este lo hizo en su momento también, Como lo hizo pero en su momento ahora también. estamos hablando de la actualidad. Correcto. Entonces, el caso de Venezuela es muy, muy particular. Un caso que no se habla mucho y que a mí me parece interesante, yo creo que se ciernen vientos de cambio, es Cuba. Sí. Yo estuve en ese mismo tema que te comenté de CELAC, escuché la intervención de Díaz-Canel y una crítica. Hubo ahí un rifirraf entre Díaz-Canel y Lacalle Pou, el uruguayo, que es de derecha, es un tremendo orador. Sí. Y me di cuenta que la ausencia del carisma de Fidel Castro en un momento de crisis tan profunda en ese país ha calado bastante. O sea, Díaz-Canel no puede ser menos carismático, no puede tener menos tacto para muchas cosas. Y yo creo que sería que es Pero menos uno de tacto los- que el que tiene Maduro y menos carisma. Y Sí, está ahí. sí. Pero ok, es otro caso. Es pero otro caso. Te lo menciono. Es otro caso. Claro. Es otro caso. Y Cuba Claro. y Venezuela son. Claro. Pero no. Si el comunismo cubano quería reinventarse y quería prepararse para el nuevo milenio, él no era la figura de la transición. De hecho, él acumula, diría yo, que muchos de los males de los hermanos y no tiene los dotes positivos, que es que no estuvo en la Sierra Maestra, que no tiene esa legitimidad histórica, que no tiene ese carisma. Entonces ese es un país que yo veo en una situación muy complicada. Máxime cuando digamos que la fuente, el salvavidas financiero más importante se encuentra en el descalabro que se encuentra, que es Venezuela. Entonces Cuba es un caso que no se menciona mucho, pero a mí me parece interesante. Esas manifestaciones que se dieron este año, Que nunca se habían dado. que nunca se habían dado, pero tampoco se había documentado También es verdad. la represión del Estado en los niveles que se documentó ahora, porque ya hay internet, ya hay teléfono. O sea, la narrativa... No, y de hecho a lo mejor hubo esa y no lo sabíamos. Claro que lo hubo. Lo que pasa es que una cosa es que pase y otra cosa es que se reporte. Claro. Eso podía pasar mucho antes y uno no veía videos. Que eso pasa de en ciudadanos. China. En China no sale nada. Pero no nos enteramos. Claro. No nos enteramos. Ahora, el caso cubano fue diferente. Entonces, a mí me parece que dentro de... Claro, no podemos hablar de los ciclos electorales y mencionar Cuba porque en Cuba, Claro, no hay hay ciclos ciclos. electorales. Pero sí hablamos de cambio. Sí hablamos de la posibilidad de que exista un cambio en el Y mando de en muchos países. contagios y de desgaste. Yo creo que más que contagio es desgaste, ¿ya? Y como tú dices, pasó lo mismo que con Maduro, pero Maduro yo no sé qué es lo que lo ha mantenido en el poder, porque más malo no puede ser como orador, como carismático.
Ahora, no sé si tal vez en Venezuela haya una masa que crea también lo que dicen los pajaritos y todo esto, que quizás, porque De pronto, aunque sea todo minoritaria. depende, aunque sea minoritaria. Sí. Pero los cubanos no son ningunos tontos. No, o no, sea, no, no. oír hablar a Chávez, había que quitarse el sombrero también. Sí. Igual que, y Fidel Castro ni hablar, Sí. obviamente. Entonces, estos cambios asombran me Sí. imagino que también a la población. Sí, definitivamente. Y no sé, creo que no se trata en resumen, de pensar en izquierda y derecha, de cuál lo hizo mejor y cuál lo hizo peor. Es de cuáles son las condiciones que se están dando en el momento en el que hay un proceso electoral. Y de ahí uno va a tener una idea de cuál. Mira el caso de Argentina, por ejemplo. Un caso interesante. Interesantísimo también. Sale del kirchnerismo, va donde Macri. Sí. Macri tiene unas expectativas enormes que lamentablemente no lo va a satisfacer. Pasó lo mismo que con Vuelve otra Bolsonaro, vez pero al Macri era kirchnerismo. más moderado. Correcto, mucho más moderado. A mí me Sí, gustaba el a mí discurso me de Macri. gustaba, a mí Me me gustaba mucho el gustaba, discurso sí, de él, a mí también. pero no dio resultados. No. La inflación se mantuvo altísima. Y este tampoco está dando resultados. Tampoco. ¿Y qué pasó? Perdieron masivamente. Masivamente. El peronismo por primera vez, como en 4 décadas, pierde el control del Senado en Argentina. Sí. Entonces eso te da a ti una señal. Así que no te la mencioné ahorita. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Argentina? Porque es que desde que yo sigo la política, Argentina está en una crisis económica. El país que tiene más crisis, es más allá de Venezuela, porque aunque Venezuela tiene mayor crisis, es por algo político, porque hay una dictadura, pero aquí no, aquí viene viene aquel, alternan y sigue lo mismo. Mira, Argentina ha tenido en los últimos 20 años, leí yo el otro día, eso es un récord ignominioso. Oh, sí. Más de 55 ministros de finanzas en 20 años. Dios Usted dice a ti mío. que ese cargo es bien complicado. Vamos a mandar de Albizu para allá. Bueno, vamos a ver si logra algo. Yo no creo que logre nada. Yo creo de que Albizu. no. Mira algo. Ese tema, hasta documentales se han hecho de qué es lo que pasa con la crisis perenne de Argentina. Las razones serán muy complicadas y yo no soy un experto en el país para dártela con mucho detalle. Ahora, yo te voy a decir una sola cosa. Cuando usted gasta más de lo que usted produce, Exactamente. necesariamente tiene que haber inflación. Y Argentina nunca ha vivido dentro de los medios que la riqueza nacional le permite. Es un país que constantemente siendo un país tan rico. recurre, correcto. Lo que pasa es que no importa qué tan rico tú seas, si tú gastas más de lo que tú generas. Claro. Argentina tiene ese problema estructural, lo ha tenido siempre. Es un estado grande, ellos privan en tener una especie de estado social de bienestar al estilo europeo, pero no son Europa. Y tienen muchísimos millones de habitantes, unos niveles de pobreza enormes. Increíblemente, como dice una amiga argentina mía, se ha acostumbrado a vivir con la inflación. Sí. Se ha acostumbrado. Entonces, es algo triste. Yo no veo que haya una salida de ese ciclo, porque recuerda también que este no es el momento para tomar esas medidas que hay que tomar. Claro, o sea que no se va a salir. Ese ciclo de endeudamiento, de inflación, de elevado gasto público y de elevado gasto social, eso no va a parar ahora. Pararse ahora. Porque el mundo no va bien, Sí. ellos fueron impactados, de hecho tuvieron, porque también han cometido errores que son de su propia confección. Argentina tuvo el cierre por pandemia más largo del mundo. Entonces eso tuvo un impacto devastador en la economía y eso es una medida de la realización propia de Alberto Fernández. Sí. Ese lío de él, eso fueron ellos que lo hicieron. Y eso tiene una consecuencia económica grandísima. Entonces es un país, ese país a mí me da mucha pena. Uno de mis amigos más queridos es argentino y él dejó el país. Y como él, yo tengo 3 casos más de argentinos que se han ido. Sí, yo también. Su papá vive aquí en algunos. Punta Cana. ¿Por qué? Porque se cansaron de la inflación. Pero imagínate uno ponerse a trabajar, no se puede ahorrar comenzando, mucho menos en moneda propia, es difícil cambiar a dólares, lo que tú ganas no. La inflación es el impuesto más grande para el trabajador. Emil, lo que está claro en todas estas explicaciones que tú dices es que no es momento de constreñir la economía, no es momento de reducir el gasto público, no es momento de reducir los préstamos, tenemos que seguir tomando préstamos, todo el mundo, no solamente nosotros, y ahora me refiero al país, de manera que no importa quién gobierne, si derechas o izquierdas, todo el mundo tiene que tener los gobiernos tienen que tener más o menos la misma agenda. Vamos a seguir hablando en el próximo segmento, pero también quiero recalcar una frase que tú has dicho y nos las tomamos personal para el que esté viendo este programa. Como te dijo tú, no sé quién te dijo, que por más que se tenga dinero, si usted gasta más de lo que recibe, va a quebrar. No importa que usted tenga 1, 2, 3 millones de pesos, de dólares, de yuanes, de lo que sea.
Entonces le dejo eso de tarea. Volvemos inmediato. Emil Chireno nos acompaña en esta entrega y hablamos de los ciclos electorales, los ciclos políticos. Emil, en los últimos años, ¿qué ha valido más? ¿Ha valido más realizaciones de un gobierno, cuando es un segundo periodo, realizaciones del partido que se proclama, un discurso populista, ofrecer cosas, una personalidad carismática o una ayuda, como hablábamos, ideológica de otros países? Se usaba mucho cuando Chávez, cuando tenía pues esta alianza regional que mucho ayudó, por ejemplo, a la República Dominicana económicamente. ¿Qué vale más? Porque se supone que lo que debe de valer más son las realizaciones, pero hemos visto generalmente que en regímenes presidencialistas vale mucho el carisma, y hablábamos ahorita también del carisma de Chávez y de Fidel, por ejemplo. Sí, eso vale bastante. Ahora, yo diría que son todas las anteriores. Si usted tiene un discurso populista, claro, con una persona carismática que ofrece muchas cosas y que al mismo tiempo se tira hacia los extremos, Nayib Bukele, por ejemplo, usted tiene un político que probablemente sea muy popular. Sí. Lo que pasa es que la gente se olvida, como le decía yo a una amiga el otro día, y esta frase de mi propia hechura, ni Jesucristo aguanta un nivel de popularidad de 90% en 4 años. Sí, sí, señor. O sea, es imposible tú mantener unos niveles de aprobación tan altos como lo que ha tenido Bukele, por ejemplo. Sí, señor. Porque es que la democracia es eso, es que tú te erosiones cuando está en el ejercicio del poder. Sí. Y si lo haces bien, puedes continuar, pero nunca con los niveles de aprobación que tú tuviste cuando llegaste. Sí. Entonces yo creo que lo que más importa son las ejecutorias, pero también depende de qué es lo que tú valoras. Si para ti lo que importa es ganar, entonces lo más importante es el discurso populista, ofrecer cosas y mostrarte mano dura. Ese es el manual clásico del caudillo latinoamericano. Si a ti lo que te importa es el largo plazo, que yo entiendo que es lo que las clases medias deberían aspirar, bueno, pues tú debes ver más que todo eso, las ejecutorias. O sea, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Se está pensando en el largo plazo o estamos simplemente endeudándonos para repartir canatica y dar bono X? Eso al latinoamericano le encanta. Le encanta, y por eso es que ese pensamiento de corto plazo no ha hecho tanto daño. Ahora, si lo que te importa a ti también es la consolidación de las instituciones, hay algo que no hemos mencionado y yo creo que es fundamental, y es que hay que gastar en la justicia. Hay que gastar en la institucionalidad. Hay que asignar los recursos necesarios para que el sistema pueda dar una respuesta institucional a los males que tiene la sociedad. Y el caso dominicano es muy interesante en ese sentido. Nosotros tenemos aquí una sed de justicia, precisamente por los enormes casos de corrupción que hay, que la única forma de saciarla es con las asignaciones presupuestarias. Claro, porque si no, no hay forma. Si no, no hay forma. Y también con la voluntad de los operadores de justicia. Por ejemplo, nadie duda aquí, nadie en República Dominicana, la férrea voluntad que tiene Miriam Germán Brito. Pero si no tiene recursos. Si no tiene los recursos suficientes, si no tiene los fiscales suficientes, es simple y sencillamente imposible perseguir el crimen como la gente espera que se persiga. Claro. Lo mismo pasa con el sistema de justicia tradicional, con los jueces. Hay que asignar un buen presupuesto. Los jueces aquí tienen que tener unos buenos salarios para poder realmente captar profesionales competentes y con las condiciones dadas para dedicarle su vida a algo como eso, porque la judicatura la gente no sabe, pero es una carrera muy sacrificada. Tú no son muchas las cosas que tú puedes hacer si eres honrado y eres juez. Entonces, yo creo que depende de qué tú valoras. Si quieres ganar, sé populista, ofrece cosas y sé extremista. Si quieres un país que se desarrolle, no gastes tanto, invierte. No es lo mismo gastar e invertir. No es lo mismo. No es lo mismo dar 40 canastas a hacer 10 escuelas, 5 hospitales. El que invierte no necesariamente tiene que verse de inmediato. Claro, porque son resultados de largo plazo. Y si lo que te interesa es que la institucionalidad se consolide, y estás pensando también en el largo plazo, fortalece la justicia, porque la debilidad de la justicia es un mal, no solamente en la República Dominicana, es un mal generalizado en Justamente América Latina. Esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo ha impactado la corrupción en América Latina y en los gobiernos? Porque después del escándalo de Odebrecht, donde todos los países se vieron vinculados, de hecho nosotros también bastante, éramos el centro, la oficina desde donde se gestaba todo. ¿Cómo ha influido esto también en los ciclos? Porque
Y si nos vamos otra vez a las derechas y a la izquierda, impactó desde los... Corrupción es un tema tan importante que quita y pone gobierno. Quita y pone gobierno. Creo que el caso dominicano, eso es. Yo veía una campaña de una... El anuncio que más me impactó, yo me gusta ver los anuncios siempre de la campaña política. Sí, a mí también. Fue un banner, un letrero bien grande, no recuerdo dónde lo vi en Santo Domingo, de una señora con la cara muy seria, era del PRM, y decía: los corruptos dicen que aquí no hay oposición. A mí eso me pareció muy, muy inteligente. ¿Por qué? Porque en el momento en el que sacaron eso, era en el momento de la plaza, en el momento de toda la llenación que había. Exacto. Oye, y yo no quiero, ¿verdad?, atribuir responsabilidades, que deja que la justicia sea la que se pronuncie. Pero todos sabemos que un elemento importantísimo que llevó al presidente Abinader al poder es el cansancio, precisamente, con el tema corrupción. Pero lo mismo pasa en México. López Obrador, ese es su discurso. Sí. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero corrupto no. Y él ha tomado medidas populistas, eso de que de vender el avión, cosas que para mí son medio... Pero su discurso es ese. Y eso es algo en lo que él todavía tiene alta tasa de popularidad, porque se entiende que él no será el más eficiente. Pero me parece honesto. Sí, pero es honesto. Me parece honesto. Entonces, eso es un tema que tiene mucha importancia ahora mismo en el mundo. Mucho peso. Por eso los americanos, fíjate, que tienen incluso una agenda anticorrupción en América Latina. Con financiamiento disponible para los países que estén persiguiendo la corrupción, porque la corrupción se ha llevado una parte importante de nuestra riqueza. La gente no piensa que y cada además vez que... la fiscalidad que es tan difícil de sobrellevar en América Latina, por ejemplo en nuestro país mismo, que la gente se niega a pagar los impuestos. ¿Por qué? Es porque es que la corrupción se lleva todo. Y para que la gente se va a formalizar sabiendo que tiene que pagar más dinero y ese dinero no se va a devolver. Esa es la diferencia de pagar, por ejemplo, en una sociedad como Europa y versus América Latina. Eso, la es muy sencillo. Es un tema Mira, bien complicado. Aquí veo lo que estaba buscando ahorita, mira que cerca lo tenía. Según la encuesta que tú mencionabas, el apoyo a la democracia cayó al 48% y la diferencia y la indiferencia entre la democracia y autoritarismo subió al 28%. Y la insatisfacción con la democracia subió del 51% al 71%. Y la satisfacción cayó del 44 al 24. Eso es muchísimo. Es enorme eso. Muchísimo. Entonces, la gente, bueno, no sé si recuerdas aquella encuesta también que hicieron a los estudiantes de bachillerato, creo, que decía que ellos preferían un régimen de fuerza que diera seguridad. Y entonces volvemos a un tema también sumamente importante en Latinoamérica. Vivimos unos regímenes inseguros totalmente. De hecho, la República Dominicana era uno de los países más seguros si lo comparábamos con otros países de Latinoamérica y ya eso no lo tenemos, lo hemos perdido. Y cuando hablamos de justicia, también esa es una parte muy importante. También el raterismo, los robos en las calles, son personas que roban hoy y mañana están sueltas de nuevo. Lamentablemente, esa es la realidad que nos asedia. Y el problema de seguridad ciudadana es un problema grave. Enorme. Latinoamérica se olvida, la región más violenta del mundo. Cuando lo medimos por continente, aquí es que están las mayores tasas de homicidios violentos, las mayores tasas de incidentes de crimen organizado, y ahora los mayores niveles de violencia, y algo que no se dice, que para mí es la raíz de todos los problemas, los mayores niveles de desconfianza hacia el vecino, hacia el gobierno, hacia cualquier institución organizada. Se acabó el tiempo, Emil. Bueno, interesantísimo este análisis de Latinoamérica y vamos a ver cómo evolucionamos y que la pandemia nos enseñe cosas. Yo espero que sí. Hasta la próxima, Emil. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y nos vemos pronto.